De día martes, último martes del año, seguimos acompañándote con cariño, con buena onda, con entretención y también con buenos temas interesantes, temas contingentes también que nos hacen bien a todos. Así es importante también reconocer la salud mental frente a catástrofes. Vivimos desde la semana pasada una situación de emergencia en la quinta región, en la cual la verdad que no ha sido la única en nuestro país. Somos un país que nos vemos enfrentados a diferentes situaciones de emergencia y por lo mismo enfrentarlos de mejor manera en términos psicológicos de toda la comunidad es relevante. ¿Cómo podemos hacerlo? Hoy día nos acompaña una psicóloga, investigadora del Centro Sigiden, experta en los temas de emergencia y de cómo enfrentarlos. Le damos la más cordial bienvenida a Javiera Castañeda. Javiera, bienvenida a estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Feliz de hablar estos temas. ¿Cómo estás, Javiera? Bien. Aquí con harto trabajo. Harto trabajo, me imagino. ¿no? Sí. Bueno, conversemos, entremos inmediatamente en materia, Javiera. ¿Qué es esto de...? Primero, ¿qué sería la psicología experta en desastres, no? Algo pasa con nosotros psicológicamente cuando estamos enfrentados a algún desastre, alguna situación compleja que no podemos controlar, ¿no? Claro, mira, la psicología de emergencias o aplicada a emergencias de desastre es todos estos conocimientos de la psicología que conocemos, por ejemplo, consecuencias clínicas como una depresión, etcétera, pero más que nada tiene que ver con varias cosas. Desde la psicología de emergencia podemos trabajar desde la prevención, cómo hacemos, por ejemplo, o qué factores influyen para que una persona esté preparada, para que tenga un kit de emergencia, para que conozca las vías de evacuación, por ejemplo, en caso de un tsunami, sepa las medidas de mitigación, por ejemplo, que debería tener en su hogar en caso de un incendio. Trabaja desde ese punto de vista y también viendo todas las consecuencias asociadas a la salud mental, reacciones normales, entre comillas, o esperables luego de estos eventos, que la verdad es que cambian la vida de las personas. Lógico. Y a diferencia como de una situación común y corriente, tienen bastante estrés asociado también a las consecuencias que se viven y que también duran bastante tiempo, ¿cierto? Los desastres ocurren en un momento en particular, pero las consecuencias pueden durar años. Exacto. Javiera, tú mencionaste recién cuáles son las reacciones esperables. ¿Qué es lo que podríamos esperar como, entre comillas, normal cuando sucede una situación de emergencia, ya sea en adultos o niños? Miren, en adultos hay varias cosas que pueden pasar, ¿cierto? Como yo les decía, esto es una situación de estrés. Eso impacta obviamente no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, podemos tener reacciones físicas en los adultos, como que las personas pueden presentar taquicardias, dolor de estómago, ¿cierto? Asociada a los nervios, a esta situación de estrés. Claro. También se puede sentir decaída. Tenemos también consecuencias más bien al nivel emocional, que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de no solamente sentir tristeza, por supuesto, por lo que estaba pasando, sino también un sentimiento de desesperanza, a nivel un poco más cognitivo, es decir, como de los procesos básicos de nuestro cerebro. La gente puede también sentirse más desconcentrada, desorientada también, el tiempo no es el mismo, ya no sabemos, por ejemplo, en qué día estamos en específico, sino que nos perdemos también en esa línea. Y en niños en particular, bueno, los niños tienen formas diferentes a los adultos a expresar las emociones también, ¿cierto? Luego de las emergencias y los desastres. En los niños lo que podemos observar, o de consejo como para las familias, es un poco observar el juego, ya sobre todo en aquellos niños que no han desarrollado la capacidad del lenguaje todavía. Ahí podemos ver que quizás los niños no se interesan por jugar, se encuentran un poco más retraídos, más decaídos. En el caso de infantes, en el fondo, podemos encontrar que lloran también con más frecuencia. A los niños como desde 3 años en adelante también les cuesta más separarse de sus padres, se sienten más inseguros a propósito de la situación que vivieron. Esas son como las reacciones más o menos que esperamos. Ok, Javiera, bueno, cuando una persona o varias personas pasan por un desastre, un accidente, algo, siempre es necesario tener la ayuda de un profesional, una psicología basada, digamos, en accidentes o desastres, para algún accidente vehicular, o si eres quizás testigo de un accidente y fue demasiado fuerte para ti, a lo mejor también te va a ocasionar algo en particular. ¿Siempre es necesario tener esta ayuda o no? O a veces, o depende de la persona.
Mira, en general tendemos a pensar, ¿cierto?, que estas son situaciones traumáticas, ¿cierto? Que la gente se va a estar traumado en el lenguaje coloquial, ¿cierto? Claro. Pero lo que han mostrado estudios también que nosotros hemos hecho en CIGIDEN es que la gente tiende a ser resiliente, la mayoría, es decir, va a presentar estos síntomas o estas reacciones que son esperables luego del desastre, pero a lo largo del tiempo va a tender a recuperarse. ¿Ya? Entonces no es necesario que, por ejemplo, todos vayan al psicólogo, todos tengan ayuda psicológica, pero sí hay una técnica en particular desde la psicología que está asociada a emergencia y desastre, que es la primera ayuda psicológica. Es como un primer auxilio físico, pero en este caso para la salud mental, donde se hacen técnicas de respiración, hay varios equipos que están entrenados, nosotros en el mismo centro hay un manual también de primera ayuda psicológica. Y eso es lo que se recomienda en el fondo para que las personas no desarrollen después algún trastorno mental, alguna situación de depresión, por ejemplo, etcétera. Entonces, más que todos vayan, por ejemplo, a hacer terapia, se recomienda que se desplieguen equipos que sepan primera ayuda psicológica, que puedan contener emocionalmente a las personas que los necesitan. No a todos, no es obligatorio, sino que es más bien que ofrezcan la ayuda y después de eso, en base al paso del tiempo, se puede ver si la persona necesita además otra ayuda en particular y ahí entraría todo el tema de la recuperación a través de terapia y otras técnicas también que están recomendadas. Javiera, aquí van dos preguntas unidas. Primero, ¿cuánto tiempo? Yo sé que en términos de tiempo depende mucho de cada persona y de cada situación. Sin embargo, ¿cuánto es lo esperable que nosotros podríamos tener ya? ¿Es normal que tenga alguna reacción y fue efectivo estos primeros auxilios en términos psicológicos? ¿Y cómo darnos cuenta también de cuando ya una persona necesita mayor apoyo o seguir con algún tipo de tratamiento o terapia? Mira, en general se dice que hasta un mes es donde la gente va a poder presentar estas reacciones que yo les comentaba, de estar desorientado, de sentir esta sensación de desesperanza, de tristeza, porque es parte de también la reacción del cuerpo, ¿cierto?, y de la mente a estas situaciones que son bastante fuertes y que nos cambian de un momento a otro. Entonces hasta un mes más o menos esperamos. Si ya se pasa de un mes y estás en el fondo malestar continúa y, por ejemplo, estas señales de alerta en los adultos sobre todo es cuando la gente pierde interés, por ejemplo, en las actividades que antes disfrutaba. No sé, una persona, por ejemplo, le encanta tejer y ya ni siquiera le gusta tejer, ni siquiera tiene ganas, eso es un indicador de que está influyendo el evento, puede tener consecuencias más significativas en términos de salud mental. También otra señal importante es cuando se aísla la gente, por ejemplo, y no quiere compartir. Es normal que pase los primeros meses, pero ya cuando se vuelve crónico, en el fondo, cuando pasa más allá del mes, en el fondo, después de la emergencia o desastre, ahí es donde hay que ponerle ojo también a eso. Y por supuesto también las sensaciones de si quiere perder la vida también o quiere atentar con la vida de otro, eso es súper importante también de tener ahí atención. Javiera, bueno, hay dos escenarios. Uno que sería en este caso la víctima, ¿no? Las víctimas, las que suceden, las que pasan por este desastre, por esta situación. Y por el otro lado es la gente que lo observa y que de alguna manera algo pasa con ellos y ellas, que empiezan a ayudar a hacer redes de apoyos inmediatas, se juntan, empiezan a juntar alimentos no perecibles. Hay una actitud que se puede evaluar psicológicamente, ¿no?, de todas estas personas que se comunican entre ellas y dicen, ok, hay que ayudar a la gente, hay que hacer de alguna manera, y nos vimos en el caso de Viña del Mar, centros de acopio, todo el país ayudando, o por lo menos teniendo la intención de alguna manera. ¿Esto es una situación normal de todos los seres humanos o estamos tocados por la varita mágica los chilenos y las chilenas? Mira, ese es un fenómeno súper interesante. En general, cuando nosotros en los estudios hemos visto que luego de cuando se evalúan, por ejemplo, ciertos desastres y la reacción que viene después a nivel comunitario, hay una cierta cohesión social, ¿ya? Donde todos queremos ayudar porque los seres humanos igual tenemos de alguna forma ese instinto, ¿ya? Vemos que alguien está sufriendo y vamos y queremos ayudar. ¿Ya? Este es un fenómeno que sucede en todos lados, no solamente en Chile, así que no solamente los chilenos somos súper solidarios, sino que pasa en todos lados. No se crean superhéroes. Claro. Todos, en realidad. Todos, en realidad, todos nos pasa, y en todas las situaciones que han evaluado a nivel internacional también de otros países han visto ese aumento de la cohesión social. ¿Ya? Eso por un lado. Y está el otro fenómeno que también es súper interesante, que en psicología de emergencia se denomina voluntarismo. Ya que es diferente del voluntariado, que es cuando yo voy, por ejemplo, a prestar esta ayuda. El voluntarismo es cuando yo tengo solamente estas ganas de ayudar y no la quiero organizar,
¿ya? Okay. Y ahí está, por ejemplo, donde entra este fenómeno de que llega ropa en mal estado, que la gente dona cosas, por ejemplo, alimentos que ya están vencidos, porque solamente es el instinto de ayudar y no reviso tampoco lo que tengo o no lo organizo. Y ese fenómeno a veces se ha denominado como un segundo desastre, porque en el fondo lo que genera en el lugar es otra emergencia, Claro. porque, por ejemplo, las personas que van a los incendios a ayudar tienen que estar vacunados, tienen que ir con equipamiento necesario, tienen que ir organizados con un equipo, porque si no, entorpecen también la respuesta. Lo vimos hace unos años atrás en Santa Olga, no sé si se acuerdan, que la ayuda llegaba de forma masiva. Era tanto el taco que, por ejemplo, los bomberos no podían entrar. Claro, todos querían ayudar, sí, Claro, verdad, me acuerdo. no podían llegar, y ese también es parte del fenómeno que ocurre, que yo creo que se puede trabajar a través de los medios de comunicación, por ejemplo, diciendo que no es necesario que la gente vaya, sino que puede aportar, por ejemplo, de forma económica. Hay que organizar ahí un poco más el tema para evitar también ese segundo desastre que requiere de voluntarios, requiere de recursos, requiere de coordinación también de los equipos a nivel de gobierno, de gobiernos regionales, etcétera. Entonces, ese es como se llama el fenómeno desde la psicología. Que a veces tiene que haber alguien que tome la rienda, ¿no? Exacto. Y decir, ok, todo lo que quieran ayudar lo vamos a hacer, pero ordenadamente, ¿no? Pero a veces no sucede eso, Claro. o de pronto las autoridades están como pendientes de controlar a la gente que tiene a cargo, y todos los voluntariados finalmente llegan y con un desorden, ¿no? Claro. Y ahí como que se genera un conflicto de pronto. Claro, o sea, más que demonizar, por ejemplo, los voluntariados como Techo, también hay unos movidos por Chile, ellos trabajan de forma súper organizada, Sí, y claro. ellos Claro. están coordinados también con las instituciones. Es más como, por ejemplo, La que yo persona, vaya exacto. con mi familia, claro, y no tengo los recursos. También es súper importante tener las herramientas para poder ir. Son situaciones emocionalmente que también son fuertes. La gente que lo ve, por ejemplo, a través de la televisión y que está expuesta, también puede generar consecuencias psicológicas asociadas a lo que está viviendo, porque el hecho de ver incendios, que se pierde el control de alguna forma, se ve el malestar, la pena de la gente, también en las personas que están viendo la televisión, que ven redes sociales, también puede También tener un se impacto. afectan. Entonces ahí también hay que tener ojo con eso, y claro, si quieren ir a ayudar, por supuesto yo no les voy a decir que no vayan, al contrario, pero que sí vayan de forma organizada, de que cuenten con el equipo necesario, con las medidas sanitarias que se piden, etcétera. Con los resguardos. Javiera, dijiste algo súper importante, que sobre todo las personas que están como al otro lado de la pantalla o que no están en el foco central de la emergencia o del incidente. Y quiero ver que abordemos el tema de los niños. ¿Cómo los tratamos estos niños, por ejemplo, que están viendo a través de las redes sociales o a través de la televisión estas situaciones de emergencia, y se genera miedo, se genera temor? ¿Cómo lo enfrentamos nosotros? ¿Les privamos de decirles no vean más esto? ¿O los hacemos compartir con el hecho? ¿Cómo actuamos? Mira, la verdad es que ahora es súper difícil aislar a un niño, Claro. ¿cierto? De las redes sociales, de lo que escucha en la televisión, incluso de las conversaciones que uno tiene como adulto, porque también es parte del día a día hablar, los incendios, sí, quedó la embarrada, etcétera. Entonces lo que se hace es incluirlos, hay que explicarles. No hay que pretender que los niños no entienden lo que está pasando, porque ellos sí saben. Ya tienen una idea también, por ejemplo, de lo que son ciertos desastres. Entonces es importante hablarles, decirles, mira, ocurrió un incendio, por ejemplo, en este lugar, nosotros quizás no vivimos ahí o sí vivimos cerca, como preguntarles también qué es lo que sienten al respecto, estar atentos y, claro, no sobreexponerlos tampoco a las noticias, claro, a la información. Eso es súper importante, cuidar qué ven, cuánto tiempo. Ideal que mejor le expliquen los cuidadores, los padres, lo que está pasando, les comenten y también les pregunten de vuelta cómo es que se sienten, si les da miedo, por ejemplo. Y también de repente es súper importante con los niños normalizar también que uno también puede sentir pena o se puede sentir angustiado por la situación. Entonces decirle frases del tipo como: si te sientes triste, esto también me está pasando a mí y a mí también me impacta ver esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Si quieres involucrarlo también en las acciones de ayuda, como vamos a donar agua, por ejemplo, o vamos a donar a los bomberos, etcétera. Entonces, también involucrarlo no solamente con la idea de qué es el desastre, los incendios, el impacto, sino también con alguna acción que permita en el fondo mitigar también ese impacto de las noticias, que son bastante negativas en el fondo. No hay otra forma de verlo. Javiera, ¿cómo podemos preparar nosotros a la población para
posibles desastres, quizás en el ámbito psicológico, ¿cómo preparamos a las personas? ¿Cómo nos preparamos todos nosotros para enfrentar un posible desastre? Porque un desastre va a suceder sí o sí, en cualquier minuto, no vamos a estar preparados, digamos, en el sentido de que no vamos a saber, porque un desastre es un desastre, digamos, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿cómo nos preparamos psicológicamente para poder enfrentarlo quizás de mejor manera, de manera más ordenada o psicológicamente más centrado, ¿no? No actuar por actuar? Mira, hay hartas cosas que se pueden hacer. Nosotros en Sigiden tenemos un lema que es que los desastres no son naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que la amenaza existe, ¿cierto? Existe. Nosotros, por ejemplo, nuestro país está expuesto a la amenaza de terremotos, de tsunamis, los volcanes, en este caso los incendios. La amenaza existe y también está la vulnerabilidad, que son todas estas características que tenemos que en el fondo, por ejemplo, ser niño, adulto mayor, son más vulnerables al impacto de estas amenazas. Pero también hay un lado súper importante, que es que podemos estar preparados en el fondo para mitigar o hacer que los impactos de los desastres sean menores. ¿Ya? En términos del comportamiento, ¿qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, para terremotos y tsunamis se recomienda desde ONEMI, ahora desde el 1 de enero Senapred también, tener un kit de emergencia, hablar también, tener un plan familiar, conversarlo, definir los roles, no sé, por ejemplo, hay un incendio, ¿hacia dónde vamos? Aquí también entra mucho el nivel institucional, que es súper importante, por ejemplo, que las personas en este caso supieran desde antemano a qué albergue dirigirse o a qué albergue, por ejemplo, iban las mascotas. Eso ayuda a que la respuesta sea mucho más calmada, que la gente ya tiene el conocimiento hacia dónde ir. Otras cosas que podemos hacer nosotros, por ejemplo, si viven en Santiago y vamos al litoral, a la playa, informarnos, identificar dónde están las vías de evacuación, ver el plan de evacuación que generalmente está, por ejemplo, en las municipalidades, etcétera. Hay hartas aplicaciones también donde uno puede verlo. En Sigiden también tenemos alto trabajo asociado a eso. Así podemos prepararnos en el fondo para que los impactos sean menos. Cuando la gente conoce, por ejemplo, hacia dónde ir, qué tiene que hacer, el kit de emergencia, ya lo conversamos en la familia, que si tú estás en el trabajo, el niño en el colegio y yo en tal parte, eso hace que en el fondo la respuesta también sea un poco más calmada, ¿ya? Y también practicarlo, eso es súper importante, participar de los simulacros que se hacen, eso es fundamental para que la gente en el fondo genere una buena respuesta. Por ejemplo, no sé si en Iquique se han fijado que la gente responde súper bien frente a terremotos y tsunamis, evacúan sin necesariamente que se dé la alerta, e incluso de noche, y tampoco sin pánico, no en auto, por ejemplo, que es una de las cosas importantes que hay que saber. Es porque ellos lo han practicado harto. Es una ciudad que tiene mucha información al respecto de cómo reaccionar, por ejemplo, frente a terremotos y tsunamis. Entonces podríamos hacer lo mismo también, por ejemplo, en este caso, en los cerros de Valparaíso, donde ya hubo incendios, hablar de esto, que las municipalidades, por ejemplo, se hagan cargo también de recoger escombros para que la gente limpie también los lugares, dentro de acciones pequeñas, pero que en el fondo pueden tener un gran impacto para que estas amenazas no se conviertan en desastres. Exacto. Ahora, Javiera, ¿cuál es el punto de equilibrio en el fondo? Porque la verdad es que ya estar preparados, concientizar una mecánica de acción, nos lleva también a tener ansiedad o a sobrepreocuparnos quizás de algo. Hoy puede temblar, hoy puede haber un incendio, hoy puede hacer... ¿Qué hago en este caso? Está temblando todo el rato. ¿Cómo manejamos este equilibrio entre la ansiedad que nos puede generar un fenómeno y estar preparado efectivamente por si sucede? La verdad es que ahí depende también de cada persona, ¿cierto? Porque si hay alguien que no tiene ansiedad desde antes, probablemente estas cosas tampoco le van a generar mucha más ansiedad, ¿cierto? Pero claro, la preparación un poco, ese es el mensaje, como de que algo podemos hacer, porque cuando sentimos que esta situación se nos escapa de control, ahí es donde entra la ansiedad, ¿cierto? Cuando decimos como, uy, el tsunami, el terremoto, no, yo con esto sí que no puedo, o con los incendios, no, ya es demasiado. Esa sensación o esos pensamientos son los que generan más ansiedad en la población. Entonces, la idea del mensaje de que podemos estar preparados, de que podemos generar planes, es precisamente esa, de que tenemos alguna acción de control sobre estas amenazas y que las podemos evitar de alguna forma. Entonces, ahí como que se hace ese equilibrio, incluso a través de la misma acción de preparación. Ahora, si alguien siente ansiedad también a través de esos temas porque revive experiencias previas, que pudieron haber sido con consecuencias muy graves, es importante ahí buscar también ayuda profesional también para trabajar esos temas.
Ahí es importante acudir a un profesional de la salud, en este caso a terapia o cualquier otro tipo de profesional de salud que pueda ayudar con eso. Pero de todas maneras, esta prevención finalmente tiene que ser tenemos que estar todos conectados, ¿no? Medios de comunicación, autoridades, la gente, ¿no? Los pobladores, todos tenemos que tener, digamos, una misma idea de cómo queremos resolver o finalmente defenderse de una amenaza, ¿no? Pues un incendio o después de un terremoto o de un tsunami. Porque si no estamos coordinados, o sea, si no es un lenguaje común, ahí como que nos perdemos, ¿no? De pronto en los medios hoy día, y a lo mejor quisiera saber tu opinión sobre estas críticas que hicieron algunos medios de comunicación respecto a qué es lo que se le estaba preguntando a los mismos afectados. Ese no es el lenguaje o el camino de comunicación que queríamos después de un desastre, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí. Entiendo perfecto, sí, he visto las críticas, se ha hablado harto como de la deshumanización, ¿cierto? Como preguntas que no, como falta de humanidad, pero también es súper importante entender que esas preguntas generan un impacto en la salud mental, ¿ya? Lo que se está dañando ahí no es solamente a la persona, sino que se está dañando su salud mental, porque cuando le preguntamos ya, ¿y cómo empezó el incendio? ¿Y cómo fue la situación? ¿Y cómo la vivió usted? ¿Y dónde estaba? Lo que hacemos en el fondo es que la persona recuerde una y otra vez el evento que es potencialmente traumático. Entonces, cuando lo recuerda cada vez más, le pedimos esos detalles, en el fondo en el cerebro se queda como más grabado, eso en un lenguaje más coloquial, ¿cierto? Entonces, eso generan esas preguntas. Lo ideal sería que no se preguntara directamente a las personas, que preguntáramos por la ayuda, ¿qué es lo que usted necesita? Suficiente. Como no es necesario preguntarle cómo se sintió, no es necesario hacer llorar a la persona, además sin una contención, porque muchos psicólogos no están preparados para el tema de la primera ayuda psicológica, que a todo esto cualquier persona la puede realizar siempre y cuando esté capacitado. Mucho menos los periodistas van a tener tampoco esa formación porque no está dentro del lenguaje. Entonces es súper importante sería que los periodistas que van a cubrir a terreno supieran, por ejemplo, cómo manejar esa situación también, porque no tiene ni un sentido, por ejemplo, incluso para mí como psicólogo, ir a preguntarle a usted cómo se siente si después no me voy a hacer cargo. No te vas a hacer cargo de qué va a suceder. Claro, de la emoción. Quiero llevarlo un poco también el tema de esto de los medios, lo que estamos conversando, llevarlo también al plano quizás más micro de la persona que está acompañando, que está quizás cercana a la persona más afectada dentro de esta emergencia. Entiendo por lo que acabas de decir que no sería bueno revivirles el momento. Claro. No seguir preguntándoles y quizás no abordar el tema de manera directa. No es como decirle ya que se desahogue está bien, que me cuente está bien. Sí, en general se piensa eso, ¿cierto? Como ya, desahóguese, dígame todo lo que siente. Eso es importante siempre y cuando la persona lo quiera realizar. ¿Ya? Lo primero siempre es preguntar, ¿necesitas ayuda? O simplemente necesitas que yo te voy a acompañar aquí. Cuando tú necesites ayuda, me avisas. ¿Ya? Eso es súper importante, no presionar. Y esto es para un montón de situaciones. Para todas las situaciones. Sí, como desde emergencia, desastre, incluso hasta situaciones de duelo también. Súper importante no presionar y no decir, oye, pero tú necesitas ayuda, pero tienes que llorar. No, hay que sacar esos juicios de alguna forma. Lo otro también muy importante, que si nosotros queremos ayudar a alguien, no le digamos, uy, sí, a mí me pasó lo mismo, o tienes que estar agradecido, por ejemplo, de que estás con vida, que son cosas súper cotidianas. Naturales, claro. Muy naturales, que todos lo tenemos internalizado, pero es importante aprender a dejar eso atrás y preguntar siempre qué necesita la persona, y no decir como a mí me pasó esto, porque en el fondo estamos sobreponiendo nuestra experiencia, o estamos diciendo que hay una sola forma de vivir esta situación. Y claramente no la hay, todos la van a vivir de manera diferente, todos tienen creencias también distintas. Entonces ese es un consejo súper importante. Y si ya nos topamos, por ejemplo, con alguien que se encuentra llorando, que se encuentra muy angustiado y lo muestra a través de su cuerpo, como le palpita fuerte el corazón, nos señala, se ve más agitado, o alguien que está muy retraído, por ejemplo, y no habla, no dice nada, lo que podemos aplicar son técnicas de respiración, ¿ya? Esas están súper recomendadas. Nosotros en Sigiden, en la página, pueden encontrar el manual de primera ayuda psicológica y también videos en YouTube donde enseñan una de las técnicas de respiración, ya que es en 4 tiempos, que yo inhalo en 4 tiempos, retengo en 4 tiempos y exhalo en 4 tiempos.
¿ya? Perfecto. Y eso lo podemos hacer durante el tiempo que sea necesario y eso va a ayudar a que el cerebro en el fondo se distraiga un poco y también calmar nuestro cuerpo. Cambiar el foco. Oye, Claro. qué importante, Javiera, todo lo que hemos conversado respecto a cómo enfrentar situaciones críticas y también quizás unas más naturales que podemos ver y que cometemos errores sin querer y queriendo apoyar al otro y no nos damos cuenta de que estamos haciendo todo lo contrario. Quiero aprovechar este minuto también para que nos comentes un poco del centro de Sigiden, a qué se dedican, qué es lo que ustedes enfrentan. Bueno, Sigiden es un centro que está formado por diferentes universidades y donde hay distintas disciplinas, ¿ya? Sigiden es un centro multidisciplinario donde a través de estas diferentes líneas de investigación trabajamos, por ejemplo, en el conocimiento de las amenazas, donde ahí modelan, por ejemplo, los tsunamis, los impactos, el tiempo, y a nivel un poco más matemático, ahí hay geólogos, en equipos bien importantes. Tenemos otro lado donde vemos todos los impactos sociales y también económicos, impactos de infraestructura también. ¿Qué pasa, por ejemplo, en caso de un terremoto con la red de hospitales? ¿Cuántos están en zonas de amenaza? ¿Cómo eso impacta también en la respuesta? Y tenemos también un lado de gobernanza ciudadana, que es ahí donde aparecen estos proyectos, donde el centro sale en el fondo a comunicar esta información, que es súper relevante, que Claro. todos empecemos a conocer, donde hay proyectos, por ejemplo, Kaikai, conociendo el riesgo de tsunami, que es para enseñarle a los niños cómo funcionan los tsunamis, cómo podemos hacer un proceso de evacuación. Ese es un proyecto bien bonito. Desde esa línea también se está trabajando unas escuelas ambientales, en específico en Cartagena, también para trabajar estos otros temas asociados también a los riesgos y que la comunidad sea parte también de todas estas investigaciones. Entonces, de esa forma trabaja Sigiden con varios académicos súper reconocidos a nivel nacional e internacional de distintas universidades a lo largo del país. Oye, Oye, Javiera, qué interesante. y Sigidem, página web sigidem.cl, Sí. perfecto, para que la gente lo pueda revisar también, hay mucha información ahí Sí. respecto a lo que están haciendo, ¿no? Ujú. Y en YouTube también, YouTube ¿Cómo? buscan Kaikai Sigiden y pueden encontrar este proyecto y también los otros videos asociados a lo que hacemos dentro del YouTube centro. y en su página web, entonces, sigidem.cl. Javiera, muchas gracias. A ustedes Te por pasaste. la No, invitación. gracias, Javiera, por traernos un tema tan importante y sobre todo dejarnos la puerta abierta también para ir conociendo cómo enfrentar distintos fenómenos naturales, los cuales nuestro país es parte, pero... Y a conversarlo en familia también. Conversarlo en ¿ah? familia, A conversarlo así en es. familia, Sí. armar un plan. Eso. Sí, súper bien. Invitados Gracias. todos. De Muchas nada. gracias, Javier, por estar con Muchas nosotros. gracias, Javier. Ahí estamos revisando la página también para que ustedes puedan ver los diferentes programas y proyectos que ellos tienen. Y nosotros, Yanka, yo te voy a invitar a ti, Vamos. voy a invitar a todos nuestros televidentes. ¿Y a la Javi? A la Javi También la invitamos, ya. También Gracias. le invitamos a todos. Todos invitados, nos vamos a separar muy brevemente en una pausa, pero regresamos con más Tu Conexión Matinal.